la pusieron en la terraza del departamento de física donde trabajaban, y las palomas hacían caca sobre se la tenían que limpiar todas las mañanas, porque si no se metía ruido. Ruido es eso que ustedes escuchan cuando tienen mal sintonizado la radio. Si ustedes tienen la antena y le ponen, qué sé yo, engrudo, no van a escuchar tan bien. Entonces ellos empezaron a ver que había un ruido, ellos medían picos que eran lo que les llegaba de los confines del universo, pero además había como un ruido de fondo, y hay una manera de transformar ese ruido, los ruidos uno los mide en longitud de onda, pero hay una manera de transformar eso que son vibraciones en temperatura, y midieron que la temperatura era de unos menos 270 grados, y esa es la temperatura del universo. Eso es radiación que produce una agitación tan baja que esa es la temperatura del universo. Después, bueno, 3 minutos. En 3 minutos, ¿qué más les puedo decir? El Big Bang lo predecía y lo predecía muy bien, pero voy a usar los 3 minutos de manera autocrítica. El modelo cosmológico que llamamos estándar tiene un montón de aciertos, pero hay un montón de agujeros, que son todos agujeros conceptuales, que son todos puertas que la gente, por ejemplo, mis alumnos que están allá y los que lo sigan son los encargados de entender. Mis alumnos que hicieron este año. Por ejemplo, la materia que conocemos, de la que estamos formados nosotros, este escritorio, las estrellas, las galaxias, esa materia que conocemos es menos del 3% de la materia que sabemos que hay. La otra, ¿saben cómo la llamamos? La materia oscura. ¿Saben por qué? Porque no la vemos. La radiación electromagnética no la ven. ¿Por qué decimos que está si no la vemos? Porque lo que vemos es cómo las galaxias la sienten por fuerza gravitatoria. Esa materia no es la materia que sabemos en ese modelo que les dije que está acabado porque describe todo. Bueno, en el resto del universo tenemos esta materia que llamamos oscura o negra, que no sabemos qué hacer. Hay teorías, por supuesto, porque a nosotros nos pagan por hacer teorías, pero no hay ninguna que convenza a toda la comunidad de físicos. Siempre hay problemas. Pero además hay algo más grave. El universo se expande, y lo que se descubrió hace poco es que se expande aceleradamente. No es que se va expandiendo esa media velocidad constante. Muy poquita es la aceleración, pero se acelera. Para justificar eso, y ustedes piensen que hay fuerzas gravitatorias que están actuando contra la expansión, como yo les dije que pasaba y por qué no nos expandimos nosotros, que podrían compensar, y sin embargo está acelerado. Entonces hay que inventar algo, y ese algo lo llamamos energía oscura, y eso es el 73, según el día, a veces 73, a veces 75% de la energía que sabemos que hay en el universo para justificar esa expansión, es una energía oscura que no sabemos qué es. O sea, una de nuestras tareas como físicos es agregar la gravitación a la teoría unificada. La otra teoría que tenemos que hacer es la teoría cosmológica completa con esa materia que no tenemos en la vida cotidiana y que es la materia oscura y la energía que no tenemos y que es la energía oscura. Así que bueno, iba a hablar del mito de Platón, pero paramos aquí y les pido disculpas si fui muy vago. Lo que pasa es que no sé si me van a querer pagar 2 charlas. Ya sé que no. No iba a hablarle de materia oscura. Aprovecho tu pregunta un segundo, porque bueno, en este momento estamos muy orgullosos los físicos argentinos, porque hay un físico argentino que además de ser el más joven físico nombrado profesor en el Instituto de Princeton. El Instituto de Princeton es donde lo atrajeron a Einstein cuando escapó de Alemania, pero Einstein tenía 30 y pico de años cuando lo nombraron profesor. Y Juan Martín Maldacena es un físico que primero estudió en Buenos Aires, después en Bariloche y después hizo su doctorado en Estados Unidos. Ahora tiene 40 y pico de años, en 1997 tenía 13 menos, bueno, hace 8 años ya que es profesor, 7 años que es profesor en Princeton, y es una cosa que propuso él y que es muy interesante. Ustedes saben que hay y que
que con una metáfora de 1 minuto, y por el mismo precio, ustedes saben que, al menos a mí en la escuela me lo enseñaron hace mucho, la historia de los mitos de Platón, y uno en particular que es el más famoso, que es el de la caverna. Que si uno investiga bien, en realidad no es un mito, sino que es una alegoría. O sea, los mitos que Platón hacía eran mitos que esos son los que a mí me gustan, porque uno tiene que encontrar la explicación. Si uno lee el de la caverna, ese es una alegoría, o sea, Platón le vende a uno el problema y la solución. Y el punto, eso es un diálogo entre Platón, eso está escrito por Platón en la República, es entre Sócrates, que no escribía, a pesar de que el presidente nuestro escribía, la República la escribió Platón, y estaba Sócrates hablando con el hermano de Platón. Entonces le pide al hermano de Platón, y tiene que ver con lo que yo les decía de la manguera y la hormiga, por eso viene el caso. Le pide que imaginen que desde niño hay un grupo de gente que vive dentro de una caverna atada, pero atada de pie, de mano y la cabeza, no pueden girar. Tal entré a la caverna allá lejos y viene una luz muy fuerte, porque afuera está el mundo viviendo. Pero ellos viven ahí, alguien se encarga de alimentarlos, etc. Detrás de ellos hay un fuego. Y delante una de las paredes de la caverna donde se proyectan sombras de cosas. Detrás de ellos pasan los que les van a dar de comer. Por lo tanto, ellos ven sombras. Y pasan 40 años desde que nacen atados a esa caverna. Hasta que un día alguien se conmueve y lo suelta. Entonces, Platón le hace preguntar a Sócrates, a su hermano, al hermano de Platón, ¿qué piensa que cuando esa gente durante 40 años atada vio esa sombra, vea los objetos que hacen sombra? ¿Qué es lo que van a ver como más real? ¿La sombra o el objeto? Ustedes piensen, una sombra es un objeto en 2 dimensiones, en un plano. La cuchara con la que le iban a dar la sopa es un objeto en 3 dimensiones, pero ellos veían la sombra, y para esa gente, que somos nosotros todos mirando el universo, no lo que, porque estamos atados, pero bueno, porque nuestra naturaleza es así, podemos ver nada más que esas dimensiones. Y de hecho hay una cosa en física que usan los físicos que se dedican a la óptica en un sentido casi diría contrario, que se llama holografía, que son fotos en 2 dimensiones que pueden, estoy diciendo, acá tienen un físico óptico que les puede explicar mejor, pero vamos a decir groseramente que con la información que ustedes ponen en un plano pueden saber lo que pasa en el espacio. O sea, vieron en las tarjetas de crédito esa palomita Visa, donde la mira de costado y le ve el costado, y eso está en el plano de la tarjeta. Bueno, esto es lo inverso, si es una holografía inversa. Es pensar que, porque nosotros vamos a vivir atados el resto de nuestra vida, y queremos describir la cuchara, pero la queremos describir en el plano. Hay una conjetura que hizo Maldacena, que se llama La Conjetura de Maldacena, inclusive hay una canción que hicieron con la conjetura de Maldacena, y en esa conjetura lo que plantea es, o da la receta, es una conjetura porque no es un teorema, hasta ahora la gente viene fallando en probarlo, que para describir las interacciones en esas 3 dimensiones que nosotros vemos más el tiempo, lo que tenemos que plantear es teorías en más dimensiones, pero no tiene que ver solo con teoría de cuerdas, tiene que ver con una cosa que se llama teoría de branas. Brana, si ustedes piensan en la membrana, es una cosa en 2 dimensiones, si piensan en la membrana de un tambor. La brana, la P-brana, es una cosa que inventamos los físicos que vive en P dimensiones, ¿por qué no? Entonces, esa teoría de Maldacena escribe las ecuaciones allí, fuera de la caverna, y después que las resuelve, es una receta, pues es una conjetura, de cómo describir fenómenos que no entendemos, a lo mejor el de la materia oscura, atados en la caverna. No respondí a tu pregunta, pero un poquito. Voy a seguir a ver cuánto la va a dar la charla. Bien. Sí. Una de las cosas importantes en ciencia es que si uno una teoría nueva tiene que decir algo que nunca se ha visto, y el día que se ve, entonces dicen algo que todavía no se ha visto. No, pero yo te voy a contestar con lo siguiente. A ver, te digo el nombre, que lo tengo en otra charla, pero que traje por si acaso.
Aguantame un poquito. Bueno, tenemos el nombre, pero es más o menos 4 siglos antes de... No me gusta no decir el nombre. Aguanten un poquito a ver si lo encuentro. No, porque es interesante. Aquí está, sí. Te voy a leer un pedazo que es una conferencia que di en Venezuela, pero que traje por si había una pregunta del estilo. Concluye esta parte de la charla recordando al matemático turcomano Apolonius de Pérgamo, que construyó hace más de 2200 años, solo guiado por un ideal de belleza, una curva a la que llamó elipse. Tuvieron que pasar 19 siglos para que el alemán Kepler primero y el inglés Newton después. Acá yo daba nacionalidades porque me interesaba también mostrar que el nacionalismo, como hice con las religiones, no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Entonces tuvieron que pasar 19 siglos para que el alemán Kepler y el inglés Newton le dieran un rol central, porque sabemos hoy que los planetas se mueven según curvas que se llaman elipses. Después fue Newton el que lo que observó Kepler lo puso en ecuaciones. Y son esas curvas las que permiten que pongamos satélites, que nos permiten sacar el celular y llamar por teléfono a París desde un celular. Porque esos satélites describen, sabemos las ecuaciones que describen esos satélites y cómo corregirlas, porque nunca son tan elipses como si fueran perfectas. Pero eso pasaron 2200 años antes que, o si querés, antes de que un fenómeno físico mostrara que la ecuación del elipse, o sea, de una curva que no es una circunferencia, pero que es una cosa más achatada, tiene alguna correlación con lo que pasa en el universo, pero no, 200 años. O sea que yo respondería, bueno, esa teoría de 2 segundos no predice nada hoy, que es muy linda, como era linda la elipse para los griegos. Se justifica que esté trabajando esta gente pagada por impuestos de todos nosotros. Yo creo que sí, pero bueno, o sea, no hay nada predicho hoy por la mecánica cuántica que sea descrito por una mecánica cuántica de los tiempos, solo que es totalmente consistente. Todo lo que predice una predice la otra. Y lo único que te puedo contestar es eso, que yo no la tiraría por ese hecho de que no predijo nada hoy. Y Einstein, la relatividad general, esta cosa de la gravitación, la inventó por mero ideal de belleza también. En la física juega mucho lo que llamamos belleza y que no sabemos definir. Y él se dio cuenta que esa teoría era bella. De hecho, aprendió una matemática que se le enseñaron matemáticos italianos para escribirla bellamente. No tenía ninguna aplicación. Enseguida, como era Einstein, ya no se había equivocado con la relatividad, le creyeron más que este señor Bars, y se hizo un experimento muy caro con barcos que se mandaron a la costa de Brasil y África y midiendo un eclipse se comprobó que esa teoría era correcta. Es inútil. Pero la teoría de la relatividad restringida, en la que ustedes seguramente escucharon hablar mucho, pone al tiempo a jugar y entonces las ecuaciones no son las mismas para un satélite que da vuelta alrededor de la Tierra y para nosotros. Y en particular el tiempo que mide un satélite y el nuestro no es el mismo. Pero la relatividad funciona en un sentido. El tiempo es más corto en un lugar que en el otro. La relatividad general, que es una teoría que tiene que ver, pero además mete el espacio, tiene también un efecto sobre el tiempo. Y ese efecto hace que el tiempo que yo mido en la Tierra es distinto que el del satélite. Si yo no hiciera las correcciones de la relatividad general y de la relatividad restringida, que son de 39 microsegundos la corrección. 39 microsegundos son la milésima parte del segundo. ¿No? O la millonésima, no, la millonésima. Si yo no hiciera esa corrección, tu GPS, si lo tenés, y si no el GPS que guía a los aviones, cometería errores de 300 metros. O sea, el GPS que nosotros estamos usando usa la relatividad general, que sospecho que ninguno de ustedes había escuchado que era una teoría que estaba, porque no
tuvo utilidad alguna hasta ese momento.